ustedes han estado aplicando algunas herramientas del álgebra lineal. Cuando ustedes organizan datos en una tabla como en la que estamos viendo, esto es una herramienta del álgebra lineal. Esta es una forma de organizar los datos y la información. Entonces vamos a ver el primer concepto. El concepto de matriz dice que una matriz A es una letra mayúscula, ¿cierto? Una matriz A se simboliza con una letra mayúscula de M por N. Es un arreglo rectangular de Mn números ordenados en M filas, las M filas que también se llaman renglones, es decir, que son horizontales, las filas son horizontales, y N columnas, que son verticales. Primero, una matriz se simboliza con una letra mayúscula. Aquí están nombrando una matriz específica que la llamaron matriz A. Y esa matriz dice que es de orden M por N, donde M, ¿qué representa la M? Cantidad de filas. Por N, ¿qué representa la N? Cantidad de columnas. Las filas son horizontales, las columnas son verticales. Entonces, veamos el primer ejemplo de matriz. A es igual a ¿qué? Las ventas diarias por cliente para la primera semana de marzo. Ya, entonces yo sé que esa A es simplemente una forma de escribir más corto este título tan largo. Siempre que en matemática nos referimos a una letra, a una variable, en este caso a una matriz, nos estamos refiriendo a un concepto. En este caso, ¿cuál es el concepto? Información, datos que representan las ventas diarias por cliente en la primera semana de marzo. Vemos que aquí tenemos en esta columna, que es la vertical, dice que tenemos los trabajadores y cada trabajador tuvo unas ventas. Entonces estas fueron las ventas del lunes, las del martes, las del miércoles, las del jueves, las del viernes, las del sábado. Entonces, esto que está vertical son las columnas. Las columnas, según lo que me están diciendo en el concepto, la columna es la que se coloca al segundo, es el segundo término. Aquí lo colocaron como N. Profe, siempre, qué pena que interrumpa, siempre van en el segundo término. Siempre, las columnas siempre van en el segundo término. Eso es lo que me está diciendo. Y en las filas, ¿qué vemos en las filas? El registro de lo que vendió cada vendedor. Lo que vendió Casas Rosas cada día de la semana. Lo que vendió Vázquez Pérez. Estos son las filas. Las filas, recordemos, son horizontales. Y las filas se representan o son el primer número del orden de la matriz. Aquí se simboliza con la letra M. Entonces, vemos las filas. ¿Cuántas filas tenemos? De acuerdo a este ejemplo, tenemos 10 filas. Primera fila, Salvador Reboredo. ¿A quién tenemos en la octava fila? A Verónica. ¿A quién? A Verónica, sí, muy bien. Díaz Zuluaga Verónica. Sí, entonces está claro que las filas son horizontales y se simbolizan con M. Y la M, cuando vamos a dar el orden de la matriz, la M, o sea, el número de filas, es el primer número. Ahora, las columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? Ojo, aquí hay un dato muy importante en el concepto, que esa matriz, esos datos son datos ¿qué? Numéricos. Por lo tanto, aquí yo no puedo contar la primera columna, la columna de trabajadores, y fíjense que tampoco conté la primera fila, donde están los títulos, trabajadores, lunes, martes, miércoles. Estos no se cuentan. ¿Por qué no se cuentan? Porque estos solamente son los encabezados, lo que me indica lo que significa cada columna o lo que significa cada fila. En este orden de ideas, si yo les pregunto el orden de la matriz, ¿qué representa la M? Número de filas. ¿Qué representa la N? Número de columnas. Si les pregunto cuál es el orden de esta matriz que les estoy mostrando, ¿cuál sería el orden? Profe, 10 por 1500, no. No. Hay 1500 columnas. La N es 10 la cantidad. por 6. 10 por 6.
El 10 por 6, porque la M son 10 filas y la N son cantidad de columnas. Y miren que tenemos 6 columnas. La columna 4, ¿a qué corresponde? Profe, al día jueves. A las ventas del día jueves, ¿cierto? Está claro eso, ¿cierto? Entonces tenemos ¿cuántas columnas? 6 columnas. El orden entonces sería M por N, sería una matriz de 10 por 6, ¿vale? Ahora, además del orden, tenemos que identificar cuántos datos, cantidad de datos que tiene esta matriz. ¿Cuál es el número de entradas de la matriz? ¿Cuántas entradas? 60. MN sería 10 por 6, 60 entradas. Esta es solamente una ilustración de lo que es una matriz. Pero matemáticamente, ¿cómo se ilustra una matriz? El concepto aquí es el mismo, no cambié el concepto. Una matriz A se simboliza con una letra mayúscula. A puede ser A, B, C, D, cualquier letra, pero que sea mayúscula. De orden M por N. Primero la fila, después la columna. Y es una X, ¿ok? Es un arreglo rectangular de MN números ordenados en M filas, renglones horizontales y N columnas verticales. Entonces, noten, esta es la forma matemática de representar una matriz. Entonces, la matriz A es igual a todo esto. Se escribe entonces, se acostumbra para ya para trabajar las operaciones. Cuando ya vamos a trabajar las operaciones, ya no la entrego como una tabla, sino que la entrego de esta forma, encerrado dentro de paréntesis o corchetes. Hay dos formas. Esta es una. Aquí está dentro de corchetes. Y noten lo siguiente. Aquí cada una de estas entradas, la primera entrada tiene un 1, 1. Este 1, el primer número representa la fila en la que se encuentra la entrada y el segundo número representa la columna en la que se encuentra la entrada. Entonces, esta entrada, ¿en qué fila se encuentra? En la fila 1 y la columna 1. Entonces, es la entrada A11. Esta entrada que está aquí, ¿qué posición tiene? La posición que tiene es fila 2, eso es lo que representa el primer número que se encuentra en la fila 2. Y el segundo número 2 también indica que se encuentra en la columna 2. O sea, está en la entrada de la fila 2, columna 2. Prácticamente estos números están dándome las coordenadas, la localización dentro de la matriz. Ahora, ¿qué fila es esta? La que estoy señalando, la que está aquí en gris. ¿Qué fila es? 4. ¿Qué? Ahí. La fila I, exacto. Esta entrada, esta fila es la fila I. Recordemos que el primer numerito me está diciendo la fila en la que se encuentra. O sea que esta es una fila I, ¿cierto? Y la columna 1, esta que está acá, esta entrada está en la columna 1. Esta es la fila I, columna 2. ¿Esta qué entrada es? La fila I, la columna J. Cuando ustedes van a buscar un libro, van a leer en un libro, en un artículo, las matrices muchas veces no las simbolizan así, sino que las simbolizan de esta forma. Noten. Esta matriz grande también se puede simbolizar así. La matriz A es igual a los corchetes a sub I J. ¿Sí notan? Esta entrada A sub I J está representando a cada una de las entradas de esta matriz grande. Cuando la I vale 1 y la J vale 1, ¿qué me está indicando? Cuando la I vale 1 y la J vale 1, estaría indicando a la entrada A11. ¿Ok? Cuando la I vale 3 y la J vale 2, ¿qué estaría representando? La fila, una posición en la fila 3 y columna 2, o sea que fila 3 sería como aquí abajito de esta, ¿cierto? Y columna 2, como por este lado, más o menos. Ahora vamos a ver otro concepto. Ya entendimos el concepto de matriz, vamos a ver ahora el concepto de vector. Un vector también es una matriz. Un vector es una matriz, pero con una característica de una sola fila, que es llamado vector fila, o una sola columna,
llamado vector columna. Los vectores se representan con letras minúsculas. Ojo, las matrices las vamos a representar cuando ya hay más de 2 filas, cuando hay 2 o más filas y 2 o más columnas, entonces a esas matrices las vamos a representar con letras mayúsculas. Pero si solamente tenemos una sola fila o una sola columna, esa matriz ya es un vector y se representa con letra minúscula. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un vector columna. Díganme cuántas filas tiene este vector. No, si es un vector columna, pues. Sí, es un vector columna. Y por lo tanto, ¿cuántas filas tiene? Columnas tiene 5. una. Excelente. Verticales. Entonces, si yo miro esto en forma vertical, solamente veo una columna, o sea, una columna. Y si veo en forma horizontal, veo 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿cierto? En forma horizontal. Entonces, el orden de esto sería 5 por 1. Vamos a ver el siguiente, el vector fila. A este lo llamé M, el vector M minúscula. ¿Cuál es el orden de este vector? 1 por 3. 1 por 3.